Muy bien. Y ahora vamos a una nota que hicimos dentro del mismo torneo que se desarrolló en Santiago. Estuvimos hablando con Alejandro Díaz Gómez. Alejandro Díaz Gómez es el psicólogo de la delegación chilena de tiro. O sea, obviamente que la parte mental es importantísima en este deporte, y él hace un tiempo ya que tiene a cargo todos esos tiradores, destacados tiradores, obviamente, que han clasificado para Lima. Y bueno, en uno de esos momentos él se hizo 5 minutitos para atenderme y he podido conocerlo, he podido hacer esta nota para que nosotros conozcamos que también el tiro tiene una parte muy importante, que es la preparación mental. De esa preparación mental y de la importancia que tiene en el tiro, en el deporte, nos habla el psicólogo de la delegación chilena de tiro, Alejandro Díaz Gómez. Estamos con Alejandro Díaz Gómez, psicólogo deportivo, chileno de nacionalidad, y tengo la posibilidad de poder verte y entrevistarte acá en Santiago, en este evento. Primero que te doy la bienvenida al mundo del tiro deportivo, porque seguramente va a ser el primer encuentro de muchos. Y bueno, bienvenido al mundo del tiro deportivo, Alejandro. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, Alejandro, es tan amplio el rango de los análisis que se hace y las aplicaciones que se hacen a los diferentes deportes, no solamente para hablar de las técnicas que se desarrollan y se utilizan en el tiro, sino yo quisiera que vos más o menos nos expliques a todos cuál es la importancia del psicodeportólogo en el desarrollo de un atleta de alto rendimiento. Bueno, si hablamos específicamente de alto rendimiento, ya se supone que han sido pasadas ciertas etapas donde el deportista ya ha ido trabajando, enfrentándose a situaciones y ya tiene de cierto modo desarrollar ciertas habilidades en el medio deportivo. Ya ha pasado una etapa formativa, ya ha ido aprendiendo lo que es la competitividad del juego y ha ido como desarrollando ciertas herramientas de forma innata, por decirlo así. Entonces uno como psicólogo deportivo, como especialista en el área, tiene que ir encontrando de todas formas, primero, conocer a la persona. Es importante obviamente no intentar como entregar una fórmula estándar para todo el deportista, porque este es un deporte muy personalizado y en cada deporte, cada disciplina es diferente cómo se trabaja. Y después de que uno vaya conociendo un poco al deportista a través de una entrevista, ojalá en profundidad, ir trabajando, desarrollando cuáles son las necesidades de este deportista y cuáles son las principales áreas en su deporte en específico. Creo que algo muy importante es conocer el deporte en sí. No es lo mismo lo que voy a trabajar en un deporte en equipo, en un deporte individual y en qué deporte individual. Hay deportes de posición, hay deportes que son de combate, hay deportes que son de extrema precisión y concentración, y entender y colocarse un poco en los zapatos del deportista también termina marcando la diferencia. Alejandro, digamos, dentro de la experiencia que vos tenés, todos los deportes tienen debilidades y en el cual uno tiene que trabajar para a lo mejor potenciar los aspectos positivos que tiene cada atleta en disciplinas totalmente distintas. ¿Cuál es lo más complejo? No hablemos solamente de tiro. ¿Cuál es lo más complejo? ¿Cuál es el elemento más complejo en el cual tiene que trabajar generalmente un especialista como vos con un atleta? Mira, si nos vamos a eso, podríamos mencionar a lo mejor como los principales motivos de consulta, se podrían llamar. En el fondo de la parte deportiva también, quienes suelen consultar generalmente lo hacen porque no suelen manejar la ansiedad previo a la competencia o durante la competencia, porque en el fondo no logran trasladar los buenos entrenamientos o desarrollos técnicos, físicos a una competencia, porque obviamente no es lo mismo el entrenamiento que la competencia, y tenemos que ir a la base de todo eso y tenemos que ver trabajos sobre la autoconfianza, el autodiálogo, el manejo de la concentración, manejo de ansiedad y todos estos aspectos que finalmente terminan desencadenando una adecuada toma de decisiones, un nivel de control y efectivamente un buen rendimiento deportivo. Vos sos un profesional, ¿y cómo fue que se te llegó la idea, o a lo mejor fue por una cuestión que vos eras deportista, de tomar esta rama de la medicina y especializarte en ella?
Claro, sí, yo creo que como muchos especialistas hoy en día, psicólogos deportivos, parte porque uno también practicó deporte. Yo fui tenista hasta los 16 años aproximadamente, desde los 6, y siempre estuve muy ligado al mundo del deporte. Practiqué mucha cantidad de deportes y en la universidad, en psicología, que fue la carrera de mi profesión en el fondo, en cuarto año descubrí que existía como una electiva en ese tiempo la rama de psicología del deporte, que no la había escuchado hasta ese momento. Entonces, en un momento en que yo estaba un poco perdido hacia dónde iba a apuntar un poco con mi esfuerzo en psicología, encontré una rama que se terminó uniendo mi pasión, que es el deporte, con mi formación y mi vocación, que es la psicología. Entonces, de ese momento en adelante, comencé obviamente a especializarme, a hacer cursos, diplomados, máster, ir a muchos seminarios, aprender, leer y interiorizarme para saber cómo trasladar el mundo de la psicología más aplicada al deporte y poder ayudar en ese ámbito. Que igual es un poco distinto a lo que muchas veces es como un riesgo para la disciplina, que es cuando psicólogos que han sido deportistas, creen que por haber sido deportistas y ser psicólogos pueden aplicar como psicólogos deportivos. Pero es una especialidad diferente, donde uno debe invertir una cierta cantidad de años para entender cómo uno puede, de diferentes orientaciones, ramas y corrientes, trasladar elementos de la psicología al deporte. Ese traslado del conocimiento que los diferentes especialistas como vos tienen, ¿cómo podemos explicarle a la gente que no tiene experiencia y está escuchando por primera vez esto, por qué es importante para el desarrollo del atleta, como lo dijiste, pero qué elementos trabaja un psicólogo en casos puntuales, que estamos acá en un polígono con un tirador? ¿Qué es lo que normalmente tenés que trabajar con un deportista que se dedica al tiro tiro deportivo, ya sea de cualquier categoría o hasta el tiro con arco? Claro. Al tratarse de un deporte de alta precisión, finalmente los elementos que más se repiten cuando uno trabaja como psicólogo deportivo tienen relación, como te decía en un comienzo, mucho con lo que es el autodiálogo. El autodiálogo termina siendo una herramienta que, estando bien trabajada y bien pulida, termina marcando la diferencia en los momentos de máxima presión. Ya uno intenta, así como mecánicamente el tirador intenta automatizar un movimiento, una rutina, hay que intentar también mecanizar para que se vuelva automática. Después también los tipos de autodiálogo para que en momentos de alta presión, cuando uno ya no tiene la capacidad de pensar adecuadamente, el pensamiento automático sea el correcto para situaciones de presión y de toma de decisiones. Además de lo que es autodiálogo, que a la base tiene muchos otros elementos de la autoestima, autoconfianza, las experiencias del deportista, su desarrollo técnico y muchos otros aspectos más, se puede hablar también de lo que es lo típico, que es el manejo de la ansiedad, que finalmente es un elemento que marca sí o sí la diferencia, porque va a ser como la respuesta fisiológica y también a nivel cognitiva o mental de cuando uno está anticipando lo que va a pasar. Y eso pasa tanto antes de la competencia como durante, porque durante el deportista, y quien esté escuchando esto y conozca de tiro, sabe que cuando uno lleva una cierta cantidad de buenos tiros comienza a anticipar cuándo va a fallar. Si lleva muchos 10, cuándo viene el 9. Cuando llevo una serie que va para 100, empiezo a anticipar lograré cerrarla o no, y comienza a generar presión innecesaria a través de pensamientos, ¿cierto?, que si no están bien manejados me generan ansiedad, que es la respuesta, y esto termina en una mala ejecución deportiva. Y todo eso se puede ir trabajando, y es justamente algo que es un factor bien importante, se debe ir trabajando. En el trabajo de la psicología del deporte no es que yo vaya, por ejemplo, a entregar una fórmula, una pastilla como con un médico, donde yo entiendo lo que pasa y eso me ayuda a resolver el problema. Igual que en el entrenamiento físico y el técnico, yo debo trabajar, repetir y pulir un arma para poder ocuparla en el momento adecuado y de la forma adecuada. Alejandro, saliendo un segundito de tu función como profesional, y te hago una pregunta general de todos los pacientes que vos has tenido, ¿cuál fue, digamos, tu satisfacción personal de haber encontrado, que te has llegado con vos un atleta y que por diferentes trabajos hayas logrado, qué anécdota podríamos contar, que hayas logrado que ese atleta haya podido resolver ese problema que tanto lo angustiaba o que necesitaba, digamos, vencer para poder progresar en su desarrollo como deportista? A ver, como un caso específico no sé si me podré acordar ahora, pero sí son muchas las satisfacciones, porque muchas veces llega el deportista después de una competencia, después de una final, cuando ha conseguido un logro, y por una parte el reconocimiento al trabajo, obviamente,
va al ego, pero obviamente a uno le sirve para saber que va por el buen camino. Pero muchas veces ni siquiera va por el comentario del deportista. Cuando uno muchas veces está observando en el polígono, atrás de la línea de tiro, cómo se está comportando, cómo está realizando autodiálogo, cómo está conversando consigo mismo, cómo está resolviendo el deportista en base a lo que uno ha trabajado, yo creo que ahí está como un poco más lo que es la satisfacción del trabajo, cuando uno sabe que en el fondo está aplicando y está mostrando lo aprendido en la línea de tiro. Alejandro, me quedé hablando 2 horas con vos, porque se me entusiasma mucho el tema, es algo extremadamente complejo por las derivaciones que tiene a las diferentes categorías y a los diferentes deportes. Pero este es un primer contacto que hago con vos. Te agradezco que hayas accedido a esta entrevista dentro de tu trabajo, que estás acá porque estás trabajando. Y bienvenido al mundo del tiro deportivo. No va a ser la primera vez que vamos a hablar y vamos a intentar que la gente conozca la función que tiene un profesional con vos dentro del desarrollo del deporte, y te agradezco muchísimo la posibilidad de haberte conocido. No, muchas gracias a ti, básicamente por también lo que es la ayuda en la difusión del deporte. Como habíamos conversado fuera de audio en el fondo, también la importancia de que un deporte como este, que como no es parte de los deportes tradicionales ni tan conocido, lo que hace falta es difusión para que ayude a la inversión en el deporte, a la promoción del deporte, y a que también se pueda seguir como creciendo también a nivel deportivo, porque a nivel competitivo es muy bueno. Sudamérica tiene muy buenos exponentes, pero son generalmente esfuerzos muy aislados lo que terminan llegando al éxito, entendido como logros deportivos. Pero con la cantidad de talento y potencial que hay, estos espacios ayudan mucho a que se vaya conociendo el deporte, la cantidad de personas involucradas que hay en esto, y que obviamente ayudemos entre todos a que siga creciendo. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo, y acabamos de terminar de hablar con Alejandro Díaz Gómez, psicólogo deportivo de Chile. Muchísimas gracias.